Cada día me levanto con ganas. Hola y bienvenidos a nuestro podcast El Reto del Día. Hoy en nuestro formato de conversaciones donde hablamos de una historia con Dios, nuestras experiencias con Dios, experiencias que, en muchos casos son positivas, en otros no lo son tanto, pero en cada una de ellas tenemos una experiencia, tenemos un testimonio que nos habla del amor de Dios, de la protección, de la gracia de Dios. Y en esa gracia somos bendecidos, somos edificados y vemos su gloria. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Pastor Alejandro García, quien nos cuenta su historia, su testimonio, el que vivió cuando iba de camino a los Estados Unidos, y un testimonio que, se hizo conocido a nivel mundial a través de los diarios y de las noticias televisadas. Así que quédate con nosotros en este testimonio y espero que seas bendecido y edificado. Dios te siga bendiciendo. Una conversación con el que me dio la salvación. Mi vida entera es su canción. Conversaciones, pura bendición. Escucha bien, mi gente. Aquí está la verdad. Ya más adelante los adentran a ustedes como al desierto. ¿Cómo fue esa situación? ¿A qué lugar los condujeron? Entonces ellos al otro día pasan muchas cosas, o sea, hay muchos detalles que pasan allí porque pasa el ejército y ellos nos esconden del ejército detrás de una montaña, ahí creíamos que nos iban a matar, bueno, pero yo siempre con la tranquilidad allí que les comento, la gente estaba, porque había más gente que habían recolectado allí, estaba asustada. Cuando ya ellos le entregan las llaves al cartel, el cartel nos introduce hacia el estado de Durango. Yo alcanzaba a ver pues la van no tenía ventanas ni sillas, entonces estábamos agachados allí, pero hacia el chofer uno alcanzaba a ver, ¿no? Por el parabrisas. Le alcancé a ver un letrero que decía que nos dirigíamos hacia Durango, pero eso era como interno, o sea, como en el desierto, como en medio de lo desértico, por allá se metió, que era destapado y metido. Ahí estuvimos 8 días, 8 días. Ocho. Ellos hacen cada 3 días sacan gente, cada 3 días entra gente y sale gente. Pero da la casualidad que a nosotros nos tocó cruzarnos con una festividad donde ellos no trabajan porque ellos le creen a un santo y cómo son las cosas, ¿no? Tienen su patrón, su divinidad allí y entonces esos días ellos se la pasan es tomando y no trabajan. Entonces no estaban secuestrando a nadie ni nada y entonces nos tocó quedarnos más días porque no estaban tampoco sacando gente. Así que es por eso fue que se alargó un poco la estancia allí. Eh, ya después de esos 8 días, y ya con tiempo les contaré a detalle todo lo que nos pasó allí. Que en una de esas me pusieron a alzar un timbo de agua de esos pesados y no hice bien la fuerza, entonces me desgarré la espalda, entonces desde esos 8 días fueron como 5 días donde yo no podía dormir del dolor, que te dan ganas de llorar del dolor, y pues tirados en el suelo, porque eso ya no habían colchonetas, sino era el suelo limpio. Entonces fue un proceso de comunión, fue un proceso de fortalecer la fe, pero mira que en medio nosotros estábamos muy tranquilos, nos daba angustia y tristeza de pensar en todos los seres que nos quieren. Nosotros pensamos más en qué estará pensando nuestros amigos, qué estará pensando mi hija María José, qué estará pensando mi mamá, sí, la angustia de ustedes. Eso era lo que a mí me trataba de quitar la paz. De resto estábamos muy tranquilos. Tuve la oportunidad de predicar la palabra allí a algunos de los secuestradores, eh, algunos de los jefes allí. Dio la coincidencia que llega un pastor también allí, nos hicimos amigos. El hombre sí muy también con mucho fuego de predicar y hicimos hasta reuniones allá. El hombre
con el hombre también el hombre reunió gente y pidió permiso y bueno, ellos daban ese tipo de libertad. Por eso les decía que nos tocó con lo menos peorcito, ¿sí? Había un maltrato psicológico, sí, pero eh, más que todo con las personas que se portaban mal o cuando hacían mucha bulla la gente, porque era una casa donde habíamos como unas 150 personas. Habían como 5 cuartos, en cada cuarto era de a 30 personas amontonadas ahí en el piso. Bueno, eso fue una experiencia, un proceso demasiado grande, pero siempre con la confianza de que todo iba a salir bien. Ya a los 8 días nos llevan a la ciudad de Durango y ahí es donde empiezan las negociaciones para poder salir, que había que pagar unos recursos, un dinero para poder irnos. Y ahí, y mientras ustedes estaban en ese proceso, recordó ese versículo bíblico que la escritura cita cuando el apóstol Pedro estaba en cárcel, ¿no? Que dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y mientras ustedes estaban en ese drama, pues obviamente la iglesia estaba aquí orando en Colombia, clamando al Señor. Y Pues ya, digamos, la noticia se había ido en medios nacionales, internacionales, y todo este tema de sobre todo de creer, de clamar, que Dios les podía liberar a ustedes y sobre todo que Dios les diera paz, ¿no? Que creo que la paz y esa palabra paz y esa actitud de paz y esa convicción de la necesidad de la paz es tan importante, Alejo, en todo esto porque yo creo que sin la paz de Dios hubiese sido imposible que ustedes hubieran podido soportar esa situación, sobre todo por los niños, ¿no? sí, claro, claro. Eh, bueno, hay dos cosas que quisiera resaltar. Una de ellas que si hay algo que yo tenía seguro era, yo le decía a Andrea, le decía, yo sí te, André, tú te imaginas cuánta gente debe estar orando por nosotros, intercediendo por nosotros en este momento. Por eso yo sé que nada nos va a pasar tan bien y sé que vamos a salir bien, porque Dios no va a generar. O sea, yo estaba convencido de que Dios no iba a hacer quedar mal todas esas oraciones, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que está preocupada, orando, intercediendo. Yo sé que Dios les va a responder a ellos para nuestro bienestar. Lo segundo, sí, lo de los niños en medio de eso. Bueno, hubo 2 episodios o 3 donde cada uno manifestó algo en una ocasión. Llevamos como 2 días, tres días ahí, como a la tercera noche, a la segunda noche, no me acuerdo bien. El hijo pequeñito a medianoche empezó a gritar, ya me quiero ir, yo no quiero estar aquí. Empezó a gritar durísimo, así llorando. Claro, yo lo abracé, lo monté sobre mi pecho y lo empecé a tratar de calmar, pero es duro. Es duro porque trata de moverse pues, las fibras, las emociones. Entonces, no es fácil eh, sostener la espiritualidad cuando ves a tu hijo. O sea, empiezas tú a decir, ellos están aquí por mi culpa, ¿sí? Entonces, ellos están aquí por mis malas decisiones. Entonces, fueron malas decisiones, es lo que uno piensa en el momento, pues uno dice sí, porque, eh, porque pues Dios no estaba feliz viéndonos sufrir ahí, viéndonos, pero era un proceso que había que pasar por las decisiones. En otra ocasión, Daniel José también le dijo a la mamá, le dijo, ¿por qué me trajiste aquí? Mía, el día 8 ese día Mía se pegó, no sabíamos que ya nos íbamos, pero ese día Mía se pegó desde las 3 de la mañana enfermada y ella vomite todo el día ella vomite, enferma. Y ese día, el día 8 ese día yo me desboroné. O sea, todos los días yo estaba fortaleciéndolos a ellos en la fe, en la palabra, haciendo devocional con ellos y creyéndole a Dios. Pero ese día, ya el último día, que vi a la niña así, ya me desboroné. Ese día ya yo no quería nada, yo no quería decir, ya no comía, yo tampoco quería comer. Y ese día lloré mucho, lloré y no podía contenerme delante de ellos. Entonces, em, pues pedirles perdón a ellos, ¿no? En ese momento, perdónenme, pedirle perdón a ella, verla así tan delicada.
Gracias a Dios ellos nos daban medicina. A los niños que se enfermaban y todo les daban medicina. Cuando yo me enfermé de la espalda, ellos me daban también medicina. Em, Imagínate que en la habitación donde estaba había un profesor de educación física, un entrenador físico, y él me empezó a dar unas ideas de ejercicios para poderme yo recuperar. Ya para el octavo día ya estaba yo recuperado de ese dolor y pude irme tranquilo, ¿sí? Entonces, sí, ya teniendo allí los niños y todo, hay momentos donde se trató de irme pero ese fue el día más difícil y fue el día que salimos, fue el día que salimos. Ya después pues fueron 2 días negociando, que dentro de los testimonios que hay nosotros fuimos los primeros que sacamos. Ellos pasó algo muy interesante allí, un testimonio porque como tú lo mencionaste, nos volvimos una noticia nacional e internacional. Entonces los niños por protocolo a Amber, por nosotros por protocolo a Alba, internacionalmente estábamos ya boleteados y a mí me sacan ya cuando llegamos allá al otro lugar, a mí me sacan en la noche, eh, bueno, al siguiente día que llegamos me sacan en la noche y me dicen, el jefe nos manda a decir que nos deshagamos de ustedes, porque ustedes nos están trayendo problemas. Y yo le decía, pero ¿por qué? Pero yo no entendía por qué me decía eso. Y yo, pero si nosotros somos todos juiciosos, ¿qué problema le estamos dando? Entonces saca el celular y me empieza a mostrar el internet, las redes, me empieza a mostrar todo lo que estaba yo. Uy, yo quería ser famoso, pero no, pero no así. No así, no así. Sí, sí. Y, y él me dice, entonces mi jefe me dijo, va adentro, aliste las cosas y nos vamos. Nos vamos porque nos tenemos que deshacer de ustedes. Ese deshacer de ustedes, no sé qué, o irnos a dejar tirados por la medianoche o simplemente desaparecernos. Porque he escuchado testimonios que eso ha pasado, incluso con familias después de que de que nos liberaron, ya después de estar en Estados Unidos, como al mes de estar acá, salió una noticia de que encontraron una familia así como nosotros, el esposo, la esposa, los hijos, una familia, encontraron los cadáveres muertos por allá, por esos lados. Entonces, uno es como afirmándole a uno, mira cómo te cuidé, ¿sí? Y me da tristeza recordar eso, pero Dios sí fue muy bueno. cada día. Bueno, y después de este mensaje, de esta experiencia que nos comparte el pastor Alejo, desde, bueno, una experiencia muy íntima, muy personal que vivió junto a su familia y que nos deja lecciones, le dejó lecciones a él, nos deja lecciones a nosotros que nos pueden ser muy útiles para aplicar en muchas situaciones, muchas circunstancias de nuestra vida, pero que más allá de las situaciones y circunstancias, sabemos que tenemos un Dios, un Padre Celestial, que nos ama, que nos guarda y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que gracias una vez más por escucharnos. Recuerda dejarnos allí tu like, tu comentario, seguirnos en Spotify, en YouTube Music y en nuestras redes sociales. Dios te siga bendiciendo y hasta la Mi próxima. Dios es real, no es religión, es una relación, pura conexión. En la calle o en casa, Él siempre está. Mi mejor amigo no me fallará. Compartiendo